una pregunta, solo una pregunta para empezar. ¿Vosotras pensáis que con ese recibimiento yo os voy a olvidar? Agradezco, Mauricio, te agradezco muchísimo la invitación, la presentación. Y cuando... No, ¿cuál era la sexta? La sexta. Volumen. Hace falta más volumen. ¿Ya tengo volumen? Comentaba que cuando Mauricio me ha presentado, y bueno, me ha presentado como una persona que ha acumulado una serie de títulos a lo largo de mi vida, de su vida, yo de verdad, honestamente creo que yo soy realmente una persona afortunada estando hoy con vosotros y con vosotras. No vosotros y vosotras teniéndome a mí, sino realmente yo teniéndoos a vosotros y a vosotras. Porque el ambiente que se respira aquí es lo que este mundo necesita. Este mundo necesita ilusión, necesita entusiasmo, necesita esa pasión que estáis haciendo. Un nieto le preguntó a su abuelo: abuelo, ¿de qué tamaño es el mundo? Y él dijo: del tamaño de tus sueños. Por eso el tamaño del mundo es el tamaño de vuestros sueños. Y no solamente estáis, lógicamente, formando parte de un negocio para tener esa libertad económica que merecéis, sino que realmente estáis inspirando e influyendo en muchas más personas de las que imaginéis. Y esto, ¿sabéis cómo se llama? Una vida con sentido, una vida con propósito. Algo que verdaderamente te da una razón poderosa para que cada día te levantes. Y por eso vamos a hablar de la huella vuestra, de la huella de la grandeza. La huella es la marca que un ser humano, que un grupo de seres humanos deja en una sociedad, deja en una comunidad, deja en un país, por su forma de ser y de estar en el mundo, por lo que son capaces de irradiar, por lo que son capaces de transmitir, por lo que son capaces de manifestar. Y esa huella de la grandeza también influye muchísimo a la hora de ser un gran líder, una gran líder, un gran empresario y llevar a cabo un negocio que no solamente te aporte la libertad económica, la libertad financiera tan importante, sino que además haga que cada día te levantes diciendo: hoy es un día que vale la pena. Mirad, ¿cómo reconoces la presencia de un líder? ¿Cómo reconoces la presencia de una líder? He pasado muchos años estudiando liderazgo, he tenido la fortuna de conocer a muchas personas en el campo de liderazgo, grandes investigadores, y al final te das cuenta que los líderes, las líderes, personas como vosotros y vosotras, son oasis en medio del desierto. Cuando la gente atraviesa un desierto, lo pasa mal, calor, sed, un sol abrasador, pero los oasis son esos puntos que atraen a las personas y de alguna manera les dicen: ven, porque aquí encontrarás la serenidad, la confianza y la alegría que buscas. Por eso al final el éxito no es algo tanto, no es algo que se busque, sino algo que muchas veces se atrae en base a una forma de ser y de estar en el mundo. Y lo que he visto es que los líderes generan cambios. No solo no huyen de ellos, no solo no se resisten a ciertos cambios, sino que los generan. Además hacen que las cosas sucedan, lo hemos visto clarísimamente. ¿Por qué? Porque no se anclan, no se amarran a excusas que las hay por todas partes y que te impiden enfocarte en los resultados. Igual que vimos ayer esa mano que se extendía y decía: no a las excusas, yo me enfoco en resultados. Sé que hay muchas excusas de las que podría yo escoger, pero yo prefiero enfocarme en los resultados. Derriban muros y construyen puentes, donde hay personas que no se hablan,
donde hay personas que no cooperan, ellos llegan y generan esos puentes de encuentro, esos puentes de entendimiento. Aunan mentes y corazones en un propósito común. ¿Por qué? Porque cuando uno solo tiene poder, lo único que puede hacer es imponerlo, pero la autoridad se reconoce. Cuando tú ves una persona cuya forma de ser y de estar, cuya forma de vivir es coherente, esa persona no tiene que ejercer el poder sobre ti, porque tú reconoces una autoridad. Una autoridad que no convierta a esa persona en alguien superior a ti, sino en una persona que te está ayudando a reencontrarte, a redescubrirte, a reinventarte. Y finalmente generan un mundo de posibilidades en el que otras personas quisieron estar. Ayer no pude ofreceros el vídeo muy breve de la vida de Edison. Hoy creo que sí puedo ofrecerlo y no quiero que os privéis de algo tan hermoso. Vais a entender, cuando veáis el vídeo, a qué me refiero al hablar de la clave para llegar al corazón humano. Y para eso os voy a contar una breve historia. Un barco tenía un valiosísimo cargamento y tenía que llevarlo de un país a otro cruzando el enorme y vastísimo océano. La carga tenía un valor absolutamente extraordinario, absolutamente increíble, pero aquella carga perdía todo su valor si el barco no llegaba exactamente un día determinado al otro puerto, en la otra ciudad, al otro lado del océano. El capitán del barco sabía que era absolutamente imprescindible llegar a tiempo al otro país y por eso salió con tiempo con su cargamento. Pero en medio del océano, fijaros lo que son las cosas. El motor del barco se estropea. Entonces el capitán llama al ingeniero a ver qué está pasando aquí. El ingeniero mira el motor, intenta arreglarlo, no hay manera de arreglarlo. Y el capitán dice: póngase en contacto con el país que tenemos más cerca y que manden al mejor ingeniero que tengan en este tipo de motores. Que venga en helicóptero, cueste lo que cueste. Total, se pone en contacto con el país que tienen más cerca, mandan al mejor ingeniero en ese tipo de motores, llega el ingeniero, a ver, no hay manera. ¿Será posible? El capitán, fuera de sí, que llamen al mejor ingeniero que haya en el continente frente al que estamos. Cueste lo que cueste, avión privado, helicóptero, lo que sea. Localizan al mejor ingeniero, claro, el tiempo va pasando, y por fin aterriza el mejor ingeniero en ese tipo de motores y se pone a mirar el motor, a ver, háganlo funcionar. No va, tampoco. El capitán, fuera de sí, dice: localícenme al mejor ingeniero que haya en el mundo. No importa dónde esté, me lo tengan que traer en cohete, como sea, tiene que venir. Total, que después de unos días llega el mejor ingeniero del mundo en ese tipo de motores. Se acerca al motor, a ver, intenta arrancarlo. Otra vez. Deme un destornillador. ¿Un qué? Un destornillador. Uno más largo. Aquel ingeniero introduce aquel destornillador en una hendidura del motor y ajusta un tornillo. Intenta arrancarlo. El capitán emociona. ¿Habéis visto lo bien que hago de motor? Estoy impresionado. Desconocía ese talento, pero os prometo que le voy a sacar brillo. Bueno, total, el capitán emocionado abraza al ingeniero. Gracias, gracias, gracias a usted. Si no tenemos más percances, llegaremos a tiempo para entregar esta valiosísima mercancía. Por favor, mándenos la factura en cuanto usted quiera. Al cabo de poco tiempo les llega la factura, y la factura era de $1.000.000.
Y el capitán, de $1 millón por apretar un simple tornillo. Desglóseme la factura. Contestación: $1 por apretar en el tornillo. 999.999 dólares por saber qué tornillo apretar. Es muy importante que entendamos el corazón humano y entendamos dónde está ese tornillo que cuando está desajustado, nuestra vida, que no tiene precio, no avanza. ¿Dónde está ese pequeño tornillo oculto que cuando alguien lo ajusta, el motor se pone en marcha y nosotros, ese barco imponente, podemos avanzar orgullosos hacia el destino? ¿Qué es lo que realmente nos mueve? ¿Dónde está ese sorprendente tornillo? Y ahora lo vamos a ver. El vídeo. Sonido, por favor. Thomas, entrega esta carta a tu madre. Es muy importante. Tomás, en tu colegio ya no pueden enseñarte nada más porque eres el más listo. También dice que a partir de ahora seré yo la encargada de enseñarte. Ellos ya no saben cómo hacerlo. Estimada señora Edison, lamentamos decirle que su hijo ha sido expulsado del colegio. Es un pésimo estudiante y no avanza como el resto de sus compañeros. Por ello, no podemos permitirle que siga estudiando. Será usted quien tendrá que hacerse cargo de él a partir de ahora. La señora Edison, viuda, no tenía aparentemente grandes conocimientos, ni posiblemente a la vista del mundo era una mujer especialmente relevante. Pero ¡ay, qué bien que sabía apretar tornillos! ¡Ay, ay, ay! El director del colegio pensó que aquel barco llamado Thomas Alva Edison no podía llegar a un buen destino. Ese motor no se podía arreglar. Este chico nunca llegaría a nada. Y llegó la madre, la mejor ingeniero del mundo, que supo tocar el tornillo. Y aquel niño que no tenía futuro se convirtió en el mejor inventor que la historia ha conocido. Por eso,
Vamos a convertirnos hoy en expertos a la hora de localizar y apretar tornillos. ¿Os apetece? De tal manera que si te dicen, ¿tú qué título tienes? ¿Yo? Yo soy experto en apretar los tornillos que cuentan. A ver quién te supera. Bien, lo primero que hay que hacer para apretar estos tornillos es entender que los corazones pálidos, los corazones, como decían de una forma tan brillante y pedagógica, los corazones que están en modo de reserva, no pueden mover ningún barco. Necesitamos encender el corazón. Necesitamos que el corazón suba de nivel. Ponerlo en llamas. Y esto se llama inspiración. La inspiración es fundamental para superar los límites que esas creencias nos están poniendo, actuando por debajo de la conciencia, para que no las localicemos, porque son tan ridículas que si las viéramos nos quedaríamos tan sorprendidos que diríamos, ¿cómo es posible que tú, creencia limitante, que no eres nada, que yo te compré cuando tenía 5 años de edad, hayas podido estar controlando mi vida? Inspiración. Mirad qué frase de Antoine de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry es el escritor del famoso Principito y otros libros muy bonitos. Y fijaros la aplicación que tiene en vuestro negocio y tiene en la vida. Si quieres construir un barco, no empieces por buscar madera, cortar tablas o distribuir el trabajo. Evoca primero en los hombres y mujeres el anhelo del mar ancho y libre. Esa es la clave. La primera vuelta a ese tornillo se llama inspiración. No es cómo tengo que hacerlo, es por qué vale la pena hacerlo. No es cómo construyo el barco, es por qué vale la pena lanzarse a la mar. Y reflexionando esta mañana a temprana hora sobre cómo poder transformar esta frase en un lenguaje más cercano, diría lo siguiente: si quieres construir el auténtico éxito, no empieces por contarles a los demás cómo desarrollar su negocio. Ayúdales mejor a sentir cómo el ser empresarios puede llegar a transformar sus vidas. Y cuando ellos sientan que pueden acceder a un nivel de libertad como no se habían imaginado, verás qué fácil resulta empezar a construir un barco. Es la inspiración el comienzo de todo, es la primera vuelta de ese tornillo extraordinario que está en el corazón del ser humano. Donde hay una voluntad, aparece un camino. ¿Cómo es posible? Porque de todas las partes del encéfalo, de todas las partes del cerebro humano, la que pone en marcha el conjunto, la que es capaz de llevarlo a otro nivel y la que es capaz también de bloquearlo, es el cerebro emocional o sistema límbico. Cuando tu cerebro siente esa pasión, siente esa hambre de libertad, es capaz de activar partes enteras del cerebro. Por ejemplo, lo que veis rotando, lo que va a rotar ahora, esa es la parte anterior del cerebro que se llama lóbulo frontal. Es la parte más importante para que toméis buenas decisiones. Es la parte más importante para que analicéis las cosas bien. Es la parte más importante para desaprender y volver a aprender. Es la parte más importante para que os enfoquéis en lo que vale la pena. Depende directamente del estado emocional de la persona. Por eso, cuando una persona está ilusionada, cuando una persona está entusiasmada, la parte anterior del cerebro busca cómo hacer realidad eso que la persona anhela. Por eso lo que el corazón quiere sentir, la mente se lo muestra.
Y lo que veis un poquito más abajo, en color negro, es el sistema reticular. Eso que hace que cuando una persona se compra un coche nuevo, empieza a verlo por todas partes. El sistema reticular busca eso que tú anhelas y lo busca inconscientemente. Por eso aquella persona que anhela experimentar ese nivel de libertad hace que su cerebro opere de una manera radicalmente distinta. Por eso la actitud te lleva a la altitud. Por eso el qué y el por qué te lleva naturalmente al cómo y al dónde. Os voy a contar la historia de una de las personas que más ha influido en mi vida. No he tenido la suerte de conocerle, sí le he estudiado, sí he tenido mucho de su legado en mis manos. El profesor Santiago Ramón y Cajal, un hombre que vivió en una época muy difícil de España, un hombre que tuvo un pasado muy difícil, pero que no permitió que ese pasado y la dificultad del sitio donde vivía se interpusiera a la hora de transmitir la ciencia, a la hora de transmitir los avances. Cajal nació en este pueblo que es muy pequeño, está en Navarra, una región de España, se llama Petilla de Aragón, y era un pésimo estudiante. No daba pie con bola, recordaba a Edison. Y el padre desesperado intentó que aprendiera un oficio, zapatero, se le daba de cine y dijo, esto se le da demasiado bien. Se lo llevó a fotógrafo, se le daba demasiado bien, y al final consiguió que terminara los estudios y se va con el padre y con la madre a Zaragoza y allí empieza a estudiar medicina. Llega un momento en que Cajal mira a través de un microscopio una preparación del sistema nervioso. En aquella época era prácticamente imposible ver preparaciones microscópicas del sistema nervioso, porque el sistema nervioso no se podía teñir. Por alguna razón, las tinciones de hematoxilina y eosina no quedaban impregnadas en el tejido y nadie podía ver qué había realmente ahí, nadie podía distinguir las células. Hasta que un día, el profesor Simarro, en Madrid, le dijo a Cajal que mirara por un microscopio un fragmento de tejido nervioso. Y Cajal dijo, pero si no se ve nada. Y dice, oh, Cajal, sí se ve. Estoy utilizando una nueva tinción, la tinción de plata del profesor italiano Golgi. De verdad, mire usted por aquí. Cajal miró y vio algo que no se podía creer. Un bosque absolutamente prodigioso. Es verdad que con muchas manchas, porque la tinción de Golgi era muy defectuosa, pero Cajal vio ahí la oportunidad de investigar en profundidad y se convirtió en un auténtico experto. Llegó a ganar 3 cátedras de medicina en Valencia, en Barcelona y en Madrid. Pero ¿sabéis cuál era el problema? España era un país absolutamente desconocido, ignorado desde el punto de vista de la ciencia. Toda la ciencia era dominada por Alemania. Las mejores revistas de medicina estaban en alemán. Cajal aprendió a leer alemán con un diccionario. Esto es impresionante. Con un diccionario consiguió aprender a leer alemán, pero él no sabía hablar alemán, hablaba un poquito de francés. Y como él leía las publicaciones que se hacían en otros países, observaba que lo que decían estaba equivocado, porque aunque usaban la tinción de Golgi, no habían conseguido perfeccionarla como Cajal y no tenían la claridad en la visión de las neuronas. Entonces Cajal empezó a cansarse de que se publicaran resultados que él ya había publicado en revistas españolas, pero que no leía nadie, porque España no contaba. También se cansó de ver que se publicaban cosas en esas revistas alemanas que eran falsas, porque él veía en el microscopio que eran falsas, y decidió cambiar la situación. Cajal estaba casado, tenía 7 hijos y vivía míseramente, porque a un profesor se le paga muy poco. Su mujer, doña Silveria, ahorraba cada real, una moneda que teníamos nosotros, ahorraba cada real porque, claro, había muchos niños. Don Santiago Ramón y Cajal, que hizo dibujos prodigiosos como estos, se acercó un día al rector de la Universidad en Madrid y le dijo,
quiero que me financien un viaje a Berlín. Pero Santiago, ¿usted para qué quiere ir a Berlín? Porque se va a celebrar el congreso más importante del mundo en mi especialidad y yo quiero mostrar mis descubrimientos. Pero Cajal, hombre, si usted es español, ¿usted qué va a hacer en el extranjero? Quédese. Usted es como los melocotones de la tierra. Ah, pero Cajal era como vosotros y como vosotras. Cajal no se daba por vencido. Se fue a doña Silveria, su mujer, y le dijo a su mujer, Silveria, necesito los ahorros de la casa. Vosotros sabéis lo que es dar los ahorros que has ido consiguiendo día tras día, mes tras mes, año tras año, para dotar de ropa a tu familia. Pues ¿sabéis lo que hizo doña Silveria? Doña Silveria creía tanto en don Santiago, le dijo, aquí está Santiago. En 1889 Santiago Ramón y Cajal viaja en vagón de tercera, porque no había de cuarta, a Berlín. Se aloja en un hostal de mala muerte, un hostal de estos baratos. Va por usted, don Santiago. En un hostal de mala muerte, porque cada real contaba. Y el tío va y se va al lugar donde tenía lugar el congreso, que os voy a describir cómo era. Era una habitación enorme con mesas de madera y sillas alrededor, y cada investigador llevaba su microscopio y llevaba sus preparaciones. Don Santiago fue con su microscopio Zeiss, monocular Zeiss, y sus preparaciones, esperando que alguien se acercara a mirar por aquel microscopio. Pero ¿sabéis lo que pasó? Él era totalmente desconocido y por tanto fue totalmente ignorado. Cajal podía haber dicho, oh, hasta aquí he llegado. Lo he intentado, no me ha ido bien, me vuelvo a casa. Ah, no, porque Cajal era como sois vosotros y vosotras. No os dais por vencidos. Y entonces Cajal empezó a mirar alrededor a ver dónde estaba la gente, y vio que había grupos de científicos alrededor de algunos de los investigadores, pero vio un enorme grupo de personas alrededor de una mesa. ¿Por qué había tanta gente alrededor de esta mesa? Porque en la mesa estaba el mayor experto mundial en anatomía, en histología y en patología. El mayor experto mundial, el profesor alemán Kelker. ¿Sabéis lo que hizo Cajal? Cajal se levantó y fue donde estaba, en España decimos, el mogollón de gente. Todo el mundo. Claro, has llegado el último y la gente no te dice, ah, pase usted el primero. No hacen eso. ¿Qué hizo Cajal? Se abrió camino. Imaginaros la mirada de la gente. Y llegó donde estaba Kelliker. Kelliker en ese momento estaba sentado poniendo una preparación para que otro científico la mirara a través del microscopio. Cajal vio al más grande, a Kelliker, pero no se arrugó. Y le dijo en un pobre francés, ya que él, como os he dicho, no hablaba alemán, le dijo profesor Kelliker, por favor venga que le quiero enseñar algo que nunca ha visto. ¿Sabéis lo que hizo Kelliker? Le ignoró. ¿Quién es este? Y como no le hacía caso, ¿sabéis lo que hizo Cajal? Cajal hizo algo más que eso. Eso no hubiera estado mal, pero hizo otra cosa. ¿Sabéis lo que...?
Cajal podía haber dicho, oh, yo he hecho lo que he podido, no me hace caso, me voy. No. Cajal agarró a Kelliker por la solapa y le levantó. Porque él era como sois vosotros y vosotras. ¿Y sabéis lo que hizo con Kelliker? Se lo llevó. Me pregunta la gente cómo es posible que Kelliker le siguiera. Ya lo dice el refranero, a un loco síguele la corriente. Se lo llevó. Yo me imagino al pobre Kelliker asustadísimo y toda la gente detrás diciendo aquí hay espectáculo. Se lo lleva, le sienta en la silla y Kelliker se le queda mirando, pues diciendo, usted es un loco, o algo así. Y Cajal le dice, mire, no me mire a mí, mire por el microscopio. Kelliker miró por el microscopio y vio lo que hasta entonces en el mundo solo lo había visto Cajal. Kelliker levantó los ojos y dijo, ¿usted quién es? Yo, Santiago Ramón y Cajal, de España. Kelliker se levantó y mirando a todo el mundo les dijo, yo, el profesor Kelliker, quiero hacer una declaración. Yo he descubierto a Cajal y me encargaré de que el mundo entero le descubra. Mirad el resultado de aquello. Esta es una fotografía auténtica de Cajal enseñándole a Kelliker sus preparaciones y es el microscopio original. En 1900, por primera vez en la historia, un español recibe uno de los premios más importantes en el mundo en la ciencia, el premio Moscú, que lo recoge en París. En 1905 recibe la medalla von Helmholtz, que se daba cada 2 años a un único investigador en el mundo y entraban todos los investigadores de cualquier ramo. Se le dio una Cajal. Del legado de Cajal es la única pieza que está guardada en un banco, en la caja fuerte de un banco, porque pesa 500 gramos y es de oro macizo. En 1906, don Santiago Ramón y Cajal recibe el Premio Nobel de Medicina y Fisiología. Cuando llegó a España, era como si te viniera un astro celestial. Y un periodista le dijo, don Santiago, ¿qué se siente siendo un genio? Como intentando hacer ver que Cajal había conseguido eso porque era distinto de nosotros, venía de otra galaxia, venía tal vez del planeta Krypton. ¿Y sabéis lo que dijo Cajal? Le prohíbo a usted que me llame genio, porque genios se cuentan con los dedos de una mano y yo no estoy entre ellos. Yo soy un aragonés. Y cuando un aragonés se decide a tener paciencia, que se quiten todos los alemanes. ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Resulta que al final el éxito en la vida tiene mucho más que ver con el carácter, con las ganas, con el entusiasmo, con la confianza, que con eso a lo que llamamos intelecto superior. Pero claro, hace falta tener humildad, como tuvo Cajal, para no intentar ponerse por encima del resto, y sí para poder mostrar aquello que engrandece al ser humano. Todo ser humano, no lo olvides nunca, todo ser humano puede ser, lo dijo Cajal, si se lo propone, y acordaros, esta es una proposición que tiene que ser radical, porque si no se pone en marcha el proceso. Todo ser humano puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Por eso escribir, reinventarse, para que no haya nadie que diga, yo nací así, mi pasado predecirá mi futuro. No es verdad. Lo que predice tu futuro es que en un momento determinado digas de forma radical, yo merezco tener un gran futuro y voy a por él. El segundo factor fundamental para superar límites
Es decir, la segunda vuelta al tornillo es generar confianza. Os lo voy a leer por si no, desde atrás no lo veis. Cuando las personas de tu equipo se enfrenten a los obstáculos y a las dificultades, ayúdales a superar su miedo, poniendo en valor sus recursos y posibilidades. El profesor húngaro Hans Selye, el máximo experto que ha existido en estrés, demostró que cuando vivimos asustados, cuando nos sentimos pequeños ante los desafíos, insignificantes frente a los retos, el organismo físico, la fisiología, empieza a sufrir. No vale la pena vivir asustados. Pero es que además, los profesores de Harvard, Yorkis y Dodson, demostraron que cuando nos sentimos pequeños, cuando nos sentimos incapaces, cuando caemos en la desesperanza, el cerebro empieza a desorganizarse. Se produce una lateralización del cerebro, los dos hemisferios es como si se enfrentaran entre sí, y eso afecta muchísimo a un montón de cosas. Afecta a la toma de decisiones, afecta a la creatividad, afecta a la capacidad de aprender, afecta a la atención. No estamos aquí para vivir asustados, estamos aquí para vivir entusiasmados. Por tanto, no tenemos por qué comprar esa sensación de que la libertad es algo demasiado lejano para nosotros. No, porque si te lo crees, lo crearás. Decía Henry Ford, tanto si usted cree que puede como si cree que no, está en lo cierto. Bien. Os voy a poner un ejemplo. Yo estudié en este colegio hace muchos años y me sentía pequeño, insignificante, desesperanzado, sobre todo en lo que se refería al ejercicio físico. Por alguna razón tenía muy mala coordinación y no se me daban bien los deportes. Me hacía un lío con el balón de fútbol, era más bien bajito de estatura, de complexión delgada, y entonces en el baloncesto no llegaba a la bola, en el balonmano me atizaban, con lo cual, al final, éramos un grupo de 3 desgraciados. Alfonso, Manolo y yo, que íbamos por los campos de deportes viendo cómo los demás jugaban y viendo cómo aquello era inaccesible para nosotros. Parecía que aquello no tenía solución hasta que surgió un rayito de esperanza. Nos dijeron en clase, éramos todos chicos, era un colegio solo de chicos, nos dijeron que iban a contratar entrenadores profesionales para que mejoráramos nuestro juego. Yo me preguntaba, ¿qué juego? Si yo no tengo ningún juego. Pero bueno, con un entrenador, pues a lo mejor yo puedo empezar a jugar. Total, nos dijeron que fuéramos al patio, que iban a bajar, o que iban a ir los entrenadores a seleccionar los distintos equipos. Yo recuerdo, era muy jovencito, recuerdo que estaba muy nervioso, preguntándome cuál iba a ser mi futuro, el fútbol, el baloncesto, el balonmano tal vez. Y aparece el entrenador de fútbol y dice, soy el entrenador de fútbol. Según dijo aquello, todos los futboleros se fueron directamente con él. No tuvo que elegir, le eligieron a él. Se nos lleva. El grupo se redujo. Llega otro, que era el entrenador de baloncesto, y no hubo que decir nada, se llevó a los altos. El grupo se fue haciendo más pequeño. Y llegó el de balonmano. Y no recuerdo muy bien cómo seleccionó. Creo que seleccionó de acuerdo al aspecto fornido de la gente, con lo cual nos quedamos pues un grupo como de 10 que no nos había escogido nadie. Y ya no había más entrenadores. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Y nos quedamos ahí. Y de repente aparece un señor que no sabíamos ni quién era, se nos queda mirando y nos dice, ¿sabéis lo que sois? Oye, esta es una pregunta profunda, Sí, esto es una pregunta metafísica. ¿Sabéis lo que sois? Y entonces nos queda mirando, no nos dio mucho tiempo a pensar, nos dijo, sois basura. Y dijo, y como basura os trataré. El tío era íntegro, lo que decía lo hacía,
Efectivamente, nos trató como basura. Era como un campo de concentración. Era el profesor de gimnasia. Era horrible. Cuando diluviaba, todos los deportes, toda la gente de los deportes se metía en los porches y nosotros dando vueltas en el campo lleno de charcos. Y nadie nos veía. No contábamos. No éramos nada. Bueno, sí, éramos basura. Y a la basura no se la mira. A la basura se la ignora. Yo empecé a tomar un rechazo visceral a todo lo que era el ejercicio físico. Y mi padre, que fue un gran hombre, sabía que hacer ejercicio físico era muy importante, pero cada vez que se me acercaba con algo, que si el tenis, que si tal, yo me ponía súper nervioso y súper irritable. ¡Papá, no me hables de ejercicio físico, no me hables de deporte, ya sufro bastante en gimnasia! Pero mi padre buscaba y buscaba, y cuando buscas al final, encuentras. Y mi padre se enteró que hacía unos 2 años aproximadamente, os hablo hace muchos años por supuesto, hace unos 2 años había desembarcado en Madrid y por primera vez en España un deporte totalmente desconocido en aquella época, un deporte completamente nuevo que procedía del Japón y que se llamaba judo. Lo había traído una persona llamada Fernando Franco de Sarabia, cinturón negro tercer dan, que es un nivel bastante alto, y por supuesto se había formado en Japón, había formado a 2 españoles que habían ido a Japón y se los trajo cinturón negro primer dan. Y mi padre vio aquello y dijo, voy a intentarlo de nuevo con Mario. Y me viene y me dice, Mario, quiero hablar contigo de algo. Y digo, no será de un deporte. Y mi padre me mira y me dice, no, esto es algo diferente, esto es lucha. Entonces yo dije, a mí eso sí me interesa. Total, que me lleva al gimnasio Samurai, el primer gimnasio de judo que se puso en España, en un deporte completamente desconocido. Y en aquel gimnasio, aparte de los cinturones negros, había cinturones blancos, que es el comienzo, amarillos, que es la siguiente fase, naranja, que es la siguiente fase, y un chico que era cinturón verde que llevaba unos 2 años ya en el gimnasio, fue el primer alumno que tuvieron. Yo llego y les veo hacer esas cosas y digo, esto me gusta, me apunto. Y me dan un cinturón blanco. Y me dicen que tengo que aprender una primera llave que se llama, una primera técnica que se llama el ogoshi. ¿Por qué el ogoshi? Porque es muy facilona. Entonces es muy fácil, es un principiante. Vamos a enseñarle una llave fácil. El ogoshi es, te metes en la cintura, haces así, giras la cintura, agarras a otra persona y la volteas. Bueno, yo empiezo con el ogoshi entusiasmado, 1 mes con el ogoshi y nadie me cambia la llave. Y ya mi padre me decía, ¿qué tal? Y digo, papá, pues bien, pero es que me han metido en un ogoshi y estoy estancado en el ogoshi. Dice, pues sí, pero el ogoshi es importante. Y dice, no lo dudo, pero tienes ahí un cinturón verde que hace unas piruetas con los brazos, con las piernas y yo el ogoshi. Bueno. Al mes y medio del ogoshi, todos los días que iba haciendo ogoshi por la derecha, ogoshi por la izquierda, claro, es lo único que yo sabía hacer. Resulta que Fernando Franco de Sarabia se da cuenta de que le da un empujón al gimnasio, lo tiene que cerrar. Porque es un deporte tan nuevo, es un deporte tan distinto, que a la gente no le engancha. Y dice, yo tengo que hacer algo de tipo marketingiano, yo tengo que hacer que esto se conozca mejor. Habla con periodistas, habla con fotógrafos que se ve que conocía y decide organizar el primer torneo, la primera exhibición de judo que se hace en España, en el gimnasio Samurai. El gimnasio Samurai tenía un tatami, una colchoneta azul, muy grande, preciosa, estaba todo tapizado en caña de bambú y al fondo se veía, estaba pintado en negro y rojo, un samurái sacando la katana. Bien, Fernando Franco Sarabia nos dice que va a organizar la primera exhibición de judo de España y que, por supuesto, no solo tenemos que ir, sino que nos agradecería que fuera nuestra familia. Yo le digo a mi padre, papá, voy a hacer mi primera exhibición de judo. Y así como muy pavito, ¿no?
Una exhibición de judo, la primera en España, vendrás y naturalmente les dijo, yo no te voy a fallar ahí. ¿eh? Entonces, la exhibición consistía en lo siguiente. Los judokas nos poníamos en el suelo del tatami. Aquí había bancos donde estaban fotógrafos, periodistas y familiares. En el fondo, donde estaba el samurái pintado, estaba la mesa con los 3 jueces, Fernando Franco de Sarabia y los 2 cinturones negros primer dan. Era un combate a un punto, peleaban, el que ganaba se decía hipo, punto, y una vez que habían declarado un ganador, los 2 que habían combatido se sentaban en los bancos con las familias y eso. Yo estaba muy nervioso, porque un cinturón blanco no sabe casi nada, ¿me entendéis? Bueno, yo sabía Ogoshi, punto. Y estaba aquí sentado, perdonad que algunos os dé la espalda. Bueno, os voy a poner así no de la espalda a nadie. Estaba sentado aquí, los blancos, los amarillos, los naranjas y el verde. Enfrente de los bancos, periodistas, familias, mi padre, a la derecha, al fondo, la mesa con los jueces. Y yo súper nervioso, y empiezan a llamar a los blancos. Y yo diciendo, me toca dentro de nada. Y se acaban los blancos. Y yo miro confuso el panorama, porque estaba en un extremo, había un hueco, claro, los blancos que ya no estaban, amarillos, naranja y el verde. Y digo, no me fastidies, me toca con un amarillo. Y empiezan a llamar los amarillos, y una vez más en mi vida no me veían. Se terminan los amarillos y el hueco se extiende. Y yo mirando aquella situación irreal, y veo, estoy yo, un hueco, los naranjas y el verde, y como, naranja no, eso es un crimen. No, me tienen que ver que estoy aquí. Bueno, estoy aquí y empiezan a llamar los naranjas, y yo estaba ya como para levantarme, y sacaban los naranjas. Y estoy yo, un hueco, y el cinturón verde, que era un tío enorme. Y entonces veo que los jueces empiezan a hablar entre sí. Por fin me habían visto. Y oigo a uno diciendo, nos hemos olvidado de ese blanco, no sabemos cómo ha sucedido, como combata con el verde le mata. Dios. No lo discuto. Completamente de acuerdo. Pero no os lo perdáis, uno de ellos, el otro, no Fernando Franco Sarabia, el otro, nunca le olvidaré, dijo, pero el verde es nuestra estrella, que se luzca. O sea, no con él, conmigo. Entonces, en ese momento nos llaman a los 2. Y yo no es que viera ese, yo veía eso. Porque era grande, muy grande. Al favorito en el combate le ponen el cinturón rojo. El cinturón rojo es la máxima distinción que en el mundo, es el 10º dan, solo hay uno en el mundo. Y lo lógico es que al rojo se lo pusieran al verde, que era obviamente el favorito. Todavía me acuerdo a aquel que dijo que el verde era la estrella que se luciera, ponerme a mí el cinturón rojo de favorito y poniéndome una carita como diciendo, una última alegría, chaval. Disfruta este nanosegundo que vas a permanecer vivo. Te acabo de pasar de cinturón blanco a 10º dan, cinturón rojo, como si encima se tuviera que agradecer. Bueno, imagina la situación. Y en ese momento mi padre pega un grito y dice, Mario, ven aquí. Me quedo un poco así, toda la gente sigue súper callada, y miro así al juez, porque vamos a empezar el combate, y me dice, ¿qué pasa? Voy y digo, papá. Yo sí que iba a ir en modo de conservación de energía. Digo, papá, ¿qué quieres? Que voy a combatir.
Yo en el fondo decía, papá, ¿qué quieres? Que voy a morir. Y va el tío y me dice, hijo, tú puedes ganar. Digo, ¿pero le has visto? Y mi padre me dice, sí, hazle un ogosi. ¿Qué le iba a hacer yo? Un ogosi. Y le digo yo, un ogosi, mis hijos, yo te he visto día sí y día también haciendo ese ogosi. ¿Cómo se te da el ogosi? Ay, hijo, ¿cómo se te da el ogosi? Si es que es una llave hecha para ti. Yo cuando volví no tenía un ogosi, el ogosi me tenía. Yo ya no estaba en modo conservación de energía. Yo estaba así. Y en ese momento viene el saludo y el cinturón verde viene tranquilo. Yo era solo un blanco. Yo solo tenía un ogosi. El tío viene y según se acerca, yo me lanzo, le agarro, no sé por dónde, honestamente, pero le agarré, le levanté con una fuerza que todavía ni me la creo y pensé que se iba a matar contra la pared. Entonces le agarré para que no se saliera disparado. Y claro, pesaba tanto que en el camino me hizo girar, me cayó sobre el brazo y me lo partió. ¡Pero yo gané el combate! ¡Yo lo gané! ¡Y ¡pum! Claro, yo estaba un dolor horrible, porque hice una fractura importante. Pero bueno, pero aquello era... Y se produjo un silencio. Y se oyó una voz, es imposible, ha ganado el blanco. ¿Qué os quiero decir? Imposibles hechos posibles. Cuando tus recursos, cuando lo que tienes, los llevas al nivel que merecen. Mi ogosi lo llevé al nivel que merecía. ¿Por qué no fue ogosi? Por tanto, no nos sintamos pequeños porque no conozcamos un montón de llaves o de técnicas. Hagamos realmente grande eso que ya tenemos. Y muchas veces para eso es fundamental tener a alguien que crea en nosotros y nos lo recuerde. Para el mundo tú puedes ser simplemente uno más, una más, pero algunas personas y en un momento especial de sus vidas, tú puedes ser todo su mundo. Mi padre fue todo mi mundo en aquel momento. No es suficiente el entusiasmo, no es suficiente la confianza, hay que tener capacidad de aguante. Y os voy a contar una historia que la he contado muy pocas veces. Están 4 hospitales en Estados Unidos y el primero que fui, un grandísimo hospital, hospital de la Universidad de Harvard, obtuve por concurso nacional la posibilidad de ir allí, pasar un periodo que se llama un fellowship en cirugía, donde tú te conviertes durante ese tiempo en profesor de la universidad, de los estudiantes de 4º grado, que es el último año de la carrera, donde tú operas a los enfermos y donde tú eres una persona que haces la vida de un cirujano de allí. Lógicamente es uno de los mejores hospitales del mundo, con lo cual puedes acceder a un entrenamiento que pocos cirujanos consiguen. Lo que pasa es que yo venía de España y aunque en quirófano me manejaba muy bien, en España los cirujanos no llevamos las unidades de cuidados intensivos. Las unidades de enfermos críticos las llevan unos médicos especialistas que se llaman intensivistas. Y cuando llego a los Estados Unidos me entero de que parte de mi proceso de fellowship implica hacerme cargo de una de las unidades de cuidados intensivos quirúrgicos más sofisticadas del mundo. Y aunque después de la cirugía llevaba a algunos de mis enfermos, porque eran grandes cirugías, a la unidad de cuidados intensivos quirúrgicos,
Yo no me tenía que ocupar de los respiradores, de los catéteres de Swan-Ganz ultra sofisticados para medir el funcionamiento del corazón, ni de poner medicaciones propias del proceso de recuperación, porque eso no era lo mío. Pero estaba incluido en mi programa y tenía que pasar por allí. El problema es que yo iba a mi casa a las 12 de la noche todos los días, me levantaba a las 4 de la mañana en Boston y estaba de guardia un día sí, un día no. Y cuando estaba de guardia nunca prácticamente podía dormir más de media hora. Cuando yo iba a mi casa intentaba leer cosas de respiradores, leer cosas de medicaciones que se utilizan en cuidados intensivos, pero me quedaba dormido sobre el libro, en la silla. Y claro, yo en el quirófano muy bien, yo con los enfermos muy bien, con los estudiantes de medicina muy bien, pero veía que se acercaba aquel momento en el cual me iba a entrar en uno de los equipos responsables de cuidados intensivos quirúrgicos. Y llegó aquel día, y llegó mi primer día de guardia en la unidad de cuidados intensivos quirúrgica de uno de los hospitales más modernos de los Estados Unidos. Y yo sentía una angustia, como si me estuviera ahogando. Veía aquellos aparatos, aquellas cosas que había visto tantas veces, pero que ahora iban a ser mi responsabilidad. Y aquello creí que no lo podía aguantar. Y entonces me fui a Alan, que era el jefe del servicio, era un anestesista, el jefe de servicio de cuidados intensivos quirúrgicos, y le dije: Alan, he hecho todo lo que he podido para aprender de esto, pero no sé lo suficiente. Y yo esperaba que me dijera: bueno, no te preocupes, Mari, pues vuelva al quirófano, que es lo tuyo, vuelva a la enseñanza y no pasa nada. No me dijo eso. Me dijo: no importa, eres listo y aprenderás. Yo quiero otra respuesta. No más. Pasé la noche más dura de mi vida. Estuve a punto de llamar a Alan Lisbon y decirle: me vuelvo a España. Pero ¿sabéis por qué aguanté? Aguanté porque sabía que era una ocasión única. Era el único español que había conseguido esa plaza. Y yo no podía volver. No podía tirar la toalla ante esa oportunidad. No dormí en toda la noche y el nivel de tensión físicamente era como probablemente se siente cuando te estás ahogando, porque la angustia viene de angosto, lo que te ahoga. Hubo un montón de cosas con la ayuda de las enfermeras que eran fabulosas, revisando las cosas, estando los minutos, los segundos, las horas pegado a cada enfermo. Conseguí pasar esa noche cuidando bien de mis enfermos. Al día siguiente yo era un ser diferente. Lo que había sido imposible se había hecho posible. Fue algo tan alucinante que yo, cuando me relevaron la guardia y me dieron la enhorabuena por la guardia también que se había llevado, y bajé a desayunar a la planta segunda donde estaba la cafetería, dije: algo me ha pasado, soy otro ser humano. A partir de ese momento, mi paso por la UBI fue uno de los momentos, una de las estancias más extraordinarias y en las que más aprendí y disfruté de toda mi vida. Tanto que cuando me tocó volver a quirófano y a lo que era la clínica, quise quedarme más. Me dijeron: Mario, es que ahora tienes que ir a quirófano, etcétera, etcétera. ¿Qué os quiero decir? Que cuando veáis que no podéis más, cuando veáis que la cuesta es muy hacia arriba, aguantéis. Hay demasiado en juego. Y nunca olvidéis las palabras maravillosas de Camus, el premio Nobel de Literatura, que ganó el premio Nobel en 1956. En medio del duro invierno, descubrí por fin que dentro de mí hay un ser invencible. Muchas gracias, queridos.